Ministros. Ahora saludamos a Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud y es un profesional del sector que es una voz autorizada para comentar este y otros temas. Doctor Salinas, muy buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás. Un placer estar con usted. Y bueno, finalmente estamos próximos a recibir el primer embarque y eso es una buena noticia para todos los peruanos. Este primer millón de dosis deben servir aproximadamente para 450.000 personas, que probablemente van a tener la prioridad, como se ha manifestado, los de la primera línea, doctor, según su experiencia, 450.000 dosis es suficiente para policías, militares y profesionales de la salud. Bueno, ciertamente no. El cálculo que habíamos hecho, considerando Fuerzas Armadas, policía, profesionales de la salud, serenazgos inclusive, y naturalmente, ojalá los miembros de mesa, necesitamos un poco más de 1 millón de personas, suben 1.200.000, lo cual nos hace pensar que necesitaríamos un poco más de 2 millones de dosis de vacunas para poder aplicarlas. Acuérdense que son 2 dosis que deberíamos poner. En este caso, se podrían poner a los primeros 450.000 en las 2 dosis, una dosis inicial y la otra a las 3 o 4 semanas. Correcto, para proteger al 100% bueno, al 100% es un decir, ¿no? Porque ya sabemos que hay un promedio de protección, pero doctor, el punto también que es importante es cómo implementamos los centros de vacunación. En ese sentido, ¿cree usted que hoy estamos preparados? Mire, en realidad este primer grupo creo que es el que de alguna manera va a ser operativamente más fácil colocar la vacuna, porque es un grupo que tenemos plenamente identificado o casi plenamente identificado. Correcto. Sabemos a dónde están, quiénes son y en dónde trabajan, por cierto. Así es. Entonces va a ser relativamente más fácil colocarlo. Es cierto que hay que evitar aglomeraciones, que hay que buscar, pero es precisamente el grupo más disciplinado el que va a poder colaborar mejor. Correcto. De acuerdo a las indicaciones para poder colocar. Ahora, técnicamente, doctor, en una primera dosis le estamos dando ya un porcentaje de protección al profesional, en este caso, ¿no? Al miembro del ejército, de la policía, que igual va a tener que seguir cuidándose, ¿no? Sí, de hecho, desde la primera dosis, una semana después, ya comenzamos a tener algún grado de protección que naturalmente con la segunda dosis en este caso se completa. Es cierto, y aquí vale la pena aclarar, es cierto que la eficacia puede estar por debajo de 80%, entre 70 y 80%, y que eso podría preocupar a algunas personas porque podrían compararlo con otras vacunas que están por arriba del 90%. Así es. Sin embargo, 70-80% es una protección, una eficacia bastante buena. Y es más importante si logramos vacunar a más personas. Cuanto más cobertura tengamos en el número de personas vacunadas, no importa que la eficacia sea un poco menor, pero va a tener más impacto como salud pública. Claro, se le va cerrando el paso al virus, que eso es lo que se quiere, ¿no? Cerrarle el paso al virus, que no salte, ¿no? Que no salte de una persona a otra. Doctor, le invito a escuchar una segunda parte o un segundo extracto de lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros y seguimos conversando. Correcto. Gracias a la amplia experiencia que tiene nuestro país en inmunizaciones, estamos preparados para iniciar la vacunación tan pronto lleguen las vacunas a nuestro país. Inmediatamente después de recibidas, se iniciará la vacunación en Lima y serán enviadas simultáneamente a los establecimientos de salud en los departamentos para la inmunización del personal de primera línea. Tenemos un equipo de vacunadores y vacunadoras capacitadas y listas para actuar de acuerdo a la programación que ha elaborado en detalle nuestro Ministerio de Salud. Doctor, todavía estamos con el doctor Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud, es un profesional del sector, doctor. Entonces, se empiezan a conocer más los detalles y cómo se va a implementar. Ya hablamos sobre quiénes son los primeros a quienes se va a vacunar y por lógicas razones, ¿no? Y además porque pertenecen al Estado y son los que están más cerca del ciudadano. Ahora bien,
usted decía sobre la eficacia, ¿no? Hay que aclarar, por supuesto, o precisar, mejor dicho, o recalcar que entre dosis y dosis puede haber contagio. Por eso es que va creciendo también la efectividad, ¿no? Entiendo que una primera dosis te pone a un 30, 40% y la otra llegas al máximo que se puede llegar. Igual todo es muy relativo, ¿no, doctor? Es correcto. La protección no es al 100%, ni con la primera ni con la segunda dosis, pero evidentemente va disminuyendo el riesgo de contagiarse y fundamentalmente el riesgo de hacer enfermedad grave, que es lo que quisiéramos. Eso no significa de ninguna manera que las personas que tengan la vacuna aplicada, así como dijimos hace buen tiempo, las personas que ya tuvieron la enfermedad, no tengan que seguir cuidándose, porque sí pueden volver a adquirir la enfermedad a pesar de la vacuna. Es un porcentaje menor, pero puede ocurrir, así como que puede ocurrir que quien tuvo la enfermedad pueda reinfectarse. Claro. En consecuencia, esto no acaba ahora, no acaba con este primer lote de vacunas. Necesitamos seguir protegiéndonos y necesitamos que sigan llegando, ojalá pronto, más vacunas. El resto de vacunas que se necesitan. Claro, nuevamente es el tema de cerrarle el paso al virus, ¿no? Que no tenga dónde saltar y que vaya, entre comillas, muriendo, digamos, ¿no? De hecho, en Israel, por ejemplo, que es el primer país donde se ha vacunado masivamente, bajó el contagio tremendamente, ¿no? Al 50%, porque claro, ya no había, el virus iba perdiendo posibilidad de desplazarse, ¿no? Así es. Israel está vacunando y está haciendo investigación. Hay países en América Latina como Costa Rica que también ya pusieron la segunda dosis a todo el equipo de salud y seguramente nos van a dar información pronto. Y es cierto, también ahí existe la otra duda respecto a las variantes o a las mutaciones que puede tener el virus, que si nos protege. Bueno, aparentemente en cierto porcentaje también hay protección, no total, según los estudios que están haciéndose, por ejemplo, con la variante de Sudáfrica. Sí. Entonces, hay que estar atentos. Hay que estar atentos y hay que tener mucha paciencia, ¿no, doctor? Porque este es un proceso largo. Ahora, pensaba, mientras que usted precisamente daba su apreciación, de que hay mucho profesional de la salud que está hoy que no puede estar en la primera línea porque es vulnerable. Hay otros que están contagiados y de pronto a la hora de volver siempre hay los reparos de una reinfección. Creo que se va a poder recuperar personal, recurso humano muy valioso, ¿no? Sí, desde luego. En realidad, alguna vez se discutió este tema. Todas las personas hayan tenido, por ejemplo en el caso del grupo que se escoja el recurso humano en salud, hayan tenido o no la enfermedad, deben vacunarse. Claro. De todas maneras. Y los vulnerables podemos ponernos en primera línea. Ya una vez vacunados podemos tener esa certeza, esa confianza. Claro, ya por lo menos van un poco más protegidos. Correcto. Doctor, escuchemos por favor, acompáñenos un último extracto. Es importante también y quiero conocer su opinión sobre esta parte, porque la ministra, la jefa del gabinete, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha resaltado que la llegada de este primer lote de vacunas de Sinopharm se logró, es un esfuerzo, y hay que entender, porque a veces se ve al sector privado como el cuco, solamente lleno de intereses, ¿no? Cuando en realidad aquí tenemos que trabajar todos juntos, sector público y sector privado. Vamos a escuchar a la ministra Bermúdez y seguimos comentando con el doctor Abel Salinas. Hemos aceptado como gobierno del Perú esta colaboración del sector privado, pues nos parece muy simbólico que el primer lote de vacunas que llegue a nuestro país sea un esfuerzo del Estado, del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, porque todos los peruanos y peruanas queremos las vacunas pronto. Anteriormente, doctor Salinas, que no es fácil, que la logística es complicada, que así como nosotros hay muchos países que están pugnando por tener la vacuna y tenemos que aliarnos, ¿no? Porque el Estado solo, por más que en el Perú es un Estado grande, burocrático por cierto, pero es insuficiente porque es un país con mucha dinámica y es un país muy complicado y de muchas carencias, ¿no? Hay una demanda en muchos sectores terrible y necesitamos el apoyo de la empresa privada. ¿Cuál es su apreciación sobre lo dicho por la presidenta del Consejo de Ministros? Sin dudas, y es importante. Recordemos que el año pasado, más bien la experiencia que tuvimos en el Perú no fue buena cuando rechazamos, en la gestión del señor Vizcarra y algunos otros ministros, se cerró la posibilidad de la participación de los privados.
Aquí creo que es importante, y yo creo que para lo que sigue, que tiene que ver con los demás grupos que tienen que vacunarse, es necesario también sumarse ahí con los privados. Los privados también tienen un equipo importante de vacunadores que podrían sumarse sin lugar a dudas. Es desde el transporte de las vacunas, el almacenamiento, y que lleguen a los sitios, inclusive vacunadores en los centros privados. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya debemos dejar de pensar esta rivalidad entre público y privado, sino todo lo contrario. Los peruanos lo vamos a agradecer, la sumatoria de todos los peruanos. Una muy breve, ya viendo en retrospectiva lo que ha pasado últimamente, doctor Salinas, la decisión, o bueno, por circunstancias de que sea la vacuna de Sinopharm, termina siendo la más positiva, ¿no? Toda vez que no se necesita una cadena de frío tan complicada, por ejemplo, ¿no? Como pasaba con Pfizer, creo que finalmente hemos elegido bien. Bueno, la vacuna es, como dijimos al principio, la tecnología, es cierto, no es una tecnología innovadora, sino una tecnología tradicional, es suficiente para lo que se necesita. Y para lo que tenemos, y para con lo que contamos nosotros, aquí en Perú. Y de hecho, pero también hay que seguir explorando, hay otras vacunas ya disponibles que también mantienen la cadena de frío de 2 a 8 grados, que es la que tenemos, e inclusive que son de una sola dosis. De manera que hay que seguir buscando, hay que seguir trabajando en ello. Así es. Sí, bueno, de hecho hay una peruana que también se está desarrollando. Hay que entender que tampoco vamos a terminar acá, cuando nos vacunemos todos, porque esto aparentemente va a seguir vacunándose año a año, como ha pasado con la influenza y bueno, en fin, otras gripes. Gracias al doctor Abel Salinas, como siempre, doctor, un gusto. Un gusto, hasta pronto. Exministro de Salud estuvo con nosotros.